poder de la fe violenta, iglesia. Dice la palabra de Dios. Y me hacía, meditando en su palabra con el Espíritu Santo, el Señor me decía, es que tus oraciones de fe, no la oración malcriada, esa de que es ya o me voy, esa de que es en mi tiempo, esa de que es ahora, la oración que camina en fe, dice, iglesia, la victoria es nuestra, dice el Señor. De todo lo que tú pongas en oración, de todo lo que tú camines en fe, la victoria es tuya, dice el Señor. Solo que hay que hacer, diga conmigo, violento. Solo los violentos, entre comillas, dice la Escritura, dice la palabra de Dios, lo arrebatan. Y nosotros tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar, de vivir, de orar en cuanto a las cosas de Dios. Tenemos que transformar incluso nuestra manera de pensar, que cuando vivimos en una cobardía que nos da miedo decir cualquier cosa, estoy orando por esto porque no se pueda dar, o algún temor en tu grupo o donde quiera que tú estés, en imponer las manos porque no se vaya a sanar. Eso tienes que borrarlo de tu mente, porque eso se llama miedo. Tienes que empezar a transformar tu mente. ¿Cómo se llama el título? El poder de la fe violenta, entre comillas, esa fe violenta. Tenemos que empezar a transformar esa manera de pensar definitivamente. Ya tenemos que morirnos, definitivamente. El Señor Jesús dice, el que quiera venir en pos de mí, muérase a sí mismo, niéguese a sí mismo. Y es algo más o menos, cuando tú te niegas a ti mismo, iglesia, escúchame bien, cuando tú te niegas a ti mismo, ya tú no tienes miedo de si tu reputación va a ser esto o va a ser aquella. Te estás negando a ti mismo. Es la única forma de que tú vayas con fe a hacer lo que el Señor te está diciendo que hagas, es que te mueras a ti mismo. Que te niegues a ti mismo. Perdón. Tome su cruz cada día y lo siga, dice la Escritura, dice la palabra de Dios. Porque hasta que no transformemos esa manera obsoleta de pensar, ¿cuántos les gustaría ver prodigios y señales? ¿Te gustaría imponer las manos y que se sanara alguien? Ahí tienes que negarte a ti mismo. Tienes que transformarte, tienes que cambiar tu manera de pensar. Tienes que cambiar tu manera de actuar, tienes que cambiar todo. Quiero leerte algo. Quiero leerte esto antes de entrar en la Biblia. El poder de la fe violenta. Todos sabemos que somos llamados a vivir por fe. ¿Quién no lo sabe? ¿No lo sabe? Dios mío, ¿qué estoy haciendo yo en estos 40 días? Pero la fe sin acción no es suficiente. De hecho, la fe sin acción, nos lo explica la palabra de Dios, ¿está qué? Muerta, no FIFA. Muchas veces se necesita una actitud de perseverancia y determinación. La perseverancia y la determinación son caretas de la fe, porque la fe es multifacética. Sí, yo le decía a un discípulo, si tú en la mujer cananea le quitas la palabra fe, tú no sabes nada de fe, olvídate de esa palabra. Pero ponemos el espacio en blanco, entonces el Señor Jesús le dice, tu espacio en blanco es grande. ¿Qué le hubieras puesto ahí? A la mujer cananea. ¿Qué le hubieras puesto, Sandra? Tu perseverancia, tu constancia, tu voluntad inquebrantable de hierro hacia lo que estabas buscando. Tu orgullo está muerto, le hubieras dicho. Todo lo que hiciste, tu actitud, tu buena actitud es, la fe es un conjunto de cosas que tenemos que estudiar bien, porque es la suma de todas ellas las que nos puede hacer caminar en fe. Porque tú te puedes preguntar, ¿por qué tengo 2 años, 3 años orando por esto y no pasa? Yo tengo
15 años orando por algo y no ha pasado todavía. Y ahí estamos el Señor y yo batallando, toma y dame. Pero ¿sabes una cosa? Yo aprendí que el tiempo es de Dios. Él sabrá, mejor para mí, menos trabajo, le digo yo al Señor. Amén. Pero ¿sabes qué me dice el Señor? La victoria es tuya. La victoria es nuestra, iglesia. Y es algo que quiero que entiendas. Es algo que quiero que madures. Es algo que quiero que aprendas. Te va a hacer un cristiano robusto cuando entiendes que tu oración no es una pérdida de tiempo, que tu oración no es un mal gasto de espacio o de cosas que pudieras hacer. La oración es, si no es lo más importante, es una de las cosas más importantes que hacemos, porque mueve los cimientos del cielo. En el cielo, cuando tú estás orando, se está moviendo. El Señor está escuchando, se está moviendo el cielo, se mueven los ángeles, se perturba el cielo, lo dice la palabra de Dios. Dice, el reino sufre violencia, dice la Escritura, cuando tú estás orando, cuando tú estás activado, cuando tú estás en conexión, cuando tú estás en intimidad. El reino empieza a sufrir violencia. Y dice la Escritura que solo los violentos lo arrebatan. Y si ese violento lo comparamos con lo que estamos hablando, con esta perturbación, solo los que lo perturban lo arrebatan, sería la palabra. Solo los que los violentan, solo los que lo violentan son los que lo arrebatan. Solo aquellos que perseveran. Amén. Diga conmigo, gloria a Dios. Yo sabía, dígale que está a su lado, yo sabía que tenía que empezar a orar. A veces tienes que hacer algo fuera de lo común, correr el riesgo, salir de tu zona de comodidad. ¿Sabes cuál es una zona de comodidad? Tú estás haciendo tu grupo y tú no oras por nadie. Si tú no oras por nadie, no te metes en problemas. Nadie se va a endemoniar, nadie se va a sanar o no a sanar, pero tú quedas siempre como un campeón. ¿Cuántos le dan la gloria a Dios? Entonces hay que salir de esa zona de confort. Porque si Dios te está mandando a orar, tienes que orar todas las veces que hagas grupo por todas las personas que estén enfermas, que tengan problemas, que tengan lo que tengan que salir, que lo que tengan que tener. ¿Por qué? Porque tienes que hacerlo, porque es lo que el Señor te mandó. Tienes que negarte a ti mismo. El que pone parámetros y protocolos en cómo se hacen las cosas es tu yo, no es el Señor. El Señor ya te dijo lo que tienes que hacer. ¿Se acuerdan cómo vamos a hacer en los grupos? ¿Cómo es que íbamos a hacer? A ver quién se acuerda. Nos reunimos aquí con el pastor Euclides, ¿se acuerda? A ver quién se acuerda. Ah, pero esa no era la primera, ¿no? ¿Esa era la primera? ¿Cuál era la primera? Sanar a los enfermos, echar fuera demonios, libertar a los cautivos y proclamar el evangelio del reino. ¿Qué es lo que tú vas a hacer en tu grupo? Otra vez, iglesia, a ver, sanar a los enfermos, echar fuera a los demonios, libertar a los cautivos y proclamar el evangelio del reino. Qué buena memoria tienen ustedes. Dense un aplauso, de verdad que son unos violentos ustedes, ¿vale? ¿Ah? Gloria a Dios. Algunas veces tienes que hacer algo. Fe violenta es determinación, agresividad en el espíritu, una actitud de perseverancia, es seguridad al saber quién está contigo. ¿Quién está contigo? ¿Quién está contigo? Perico de los parotes. El Señor es el que está contigo. Pero ¿sabes una cosa? Garbán, ¿sabes una cosa? Cuando a veces no queremos orar, tenemos falta de fe. Cuando a veces no queremos hacer las cosas que hay que hacer en nuestros grupos, estamos negando al mismo Dios. Estamos negando a Dios porque el Señor te dice, yo voy a estar contigo. ¿Cuál es tu miedo? No estamos muriendo nosotros mismos, sino que nos estamos conformando. ¿Dónde están los conformistas? A ver. Esa sí no vino, ¿eh? Están muy atentos. Ya veo que aquí nadie está dormido. No podemos ver. Aquí
vamos a transformar todo. Ya esa manera de hacer evangelismo, de hacer lo que el Señor nos está mandando, tiene que cambiar. Porque Dios necesita hacer milagros a través de nosotros. Dios necesita hacer prodigios a través de ti. Dios necesita libertar a los cautivos a través de tu boca. Dios lo necesita. Por eso es que te estoy explicando y te estoy llevando a que vivas una fe violenta, esa determinación, agresividad en el espíritu. Es una actitud de perseverancia, seguridad, al saber que ¿quién está contigo? Que el Señor está contigo. Es un espíritu de ir contra la norma. Bueno, mis niños, nos sentamos, nos ponemos bien bonitos, predicamos, nos paramos, nos damos un besito y nos vamos. Es darle presencia al Espíritu Santo en cada reunión, en cada grupo. Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer hoy aquí? ¿Quieres que haya culto o no quieres que haya culto? ¿Quieres que haya prédica o no quieres que haya prédica? ¿Qué quieres que se haga? Esa es la primera pregunta. Espíritu Santo, ¿qué tú quieres hacer en esta casa? Espíritu Santo, ¿qué tú quieres hacer en este lugar? Espíritu Santo, ¿qué tú quieres? Revela lo que tú quieres hacer. Darle libertad al Señor, porque somos nosotros y nuestra forma de vivir. Somos nosotros y nuestros parámetros los que nos hacen hacer las cosas como la casita de muñecas. ¿Usted sabe cómo tienen las niñas las casitas de muñecas? Bueno, gloria a Dios. Aquí va la cocinita, aquí va la Barbie y aquí va el Ken. Somos nosotros mismos. Y que le decimos al Señor, espera que no es tu turno. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Dice, es un espíritu de ir contra la norma, ir contra la marea, contra la opinión pública, contra la percepción y algunas veces hasta contra el sentido común. ¿Usted cree que Esther, cuando entra, o muero para entrar a las cámaras del rey? ¿Usted cree que eso era qué? Que eso era protocolo. ¿Usted cree que eso era, había miedo en ella? Había fe, había confianza, había determinación en un llamado, en una directriz dada por el Señor. ¿Usted cree que cuando esa historia que a usted tanto le gusta del profeta Elías, cuando mata a los profetas de los Baales y todo eso y cae fuego del cielo, ¿usted cree que Elías tenía un botón para, ahora vengo yo, botón, caigan los misiles, y cayeron los misiles? ¿O qué? Dios le dijo que lo iba a respaldar, ¿verdad? Podemos especular eso, que Dios habló con él. Pero ¿y dónde estaba Dios cuando él estaba ahí? Dios le dijo que lo iba a respaldar. Y Elías se burlaba de los otros. No, al mío échale agua. No, vuelve a echarle agua. Y se burlaba Elías. Se burlaba Elías de los otros sacerdotes, se burlaba de los otros profetas. Él se burlaba. Pero ¿sabes por qué se burlaba? Porque había confianza en Dios. Había confianza, era como yo le decía a un hermano. Si tú dices que amas a Dios, pero Dios te dice en Mateo 28 que salgas de tu casa y hagas discípulos. ¿Estás haciendo discípulos? ¿Estás haciendo lo que Dios te dijo? No. Entonces tú no puedes decir yo amo a Dios, tú no puedes decir yo confío en Dios, tú no puedes decir eso, porque si su palabra escrita no la respetas, mucho menos si Dios te hablara. Si Dios te hablara no lo respetaras tampoco, y por eso no te habla. Por eso vas a ciegas, porque si no respetamos la palabra escrita, ¿cuánto menos respetáramos si Dios nos hablara y nos diera una palabra profética? Él mismo. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Elías sabía que Dios lo iba a respaldar, así como Jesús te dice, anda y haz discípulos en todo el mundo, yo voy a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Eso era lo que sabía Elías, que el Señor iba a estar con él, como el Señor te está diciendo, yo voy a respaldarte cuando eches fuera a los demonios, yo voy a respaldarte cuando sanes los enfermos, yo voy a respaldarte cuando liberes a los cautivos, y voy a respaldarte cuando abras la boca y vayas a predicar la palabra.
Pero Elías le creyó y cayeron los misiles del cielo. Pero nosotros no, nosotros vamos a hacer lo que esté en nuestro rango de lógica. ¿Alguien entiende? Predicamos la palabra porque no sabemos más o menos la palabra, pero de ahí no salimos. De ahí no salen los grupos y eso no es lo que quiere el Señor. Eso no es lo que quiere el Señor. El Señor quiere que tu grupo sea una explosión de fe, una explosión de poder, una explosión de maravillas. Así como van a ver este domingo aquí en la casa del Rey en los 2 servicios, los muertos van a levantarse. ¿Cuántos creen esa palabra? No, esos amén están tan bajitos. Te voy a leer al apóstol ahorita para que te castigue. Porque dice la palabra, esta palabra, ¿qué es la fe? La fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que se ve, dice Hebreos 11, ¿correcto? La certeza de lo que no se ve. La fe, en conclusión, es la confianza absoluta en lo que yo quiero y lo que deseo como hijo de Dios que va a suceder. Diga conmigo, confianza absoluta. Porque el que dijo pide fue el Señor, ¿no? Si no es pecado y Él sabe lo que tú necesitas, lo que tienes es que hacer lo que dice la Escritura, que resuene el cielo y caminar en fe. Porque la oración va acompañada de ese caminar en fe. ¿Sí? La oración va acompañada de ese caminar en fe. Es como el hombre que quiere conseguir un trabajo o quiere montar una empresa. Ora, pero sale, empieza a caminar y toca puertas, ve esto. Y en ese caminar es que Dios le da los puntos de contacto, donde abre una puerta, mira, conoce a esta persona, por aquí lo recomiendan por allá, hasta que se da todo lo que tiene que darse. ¿Por qué es así? Porque Dios necesita entrenarnos, pues. Porque Dios necesita entrenarnos. Pero mucha gente no es bendecida. ¿Sabes por qué no son bendecidos? Porque les gusta orar, si es que oran, pero en la casita. Fe sin obras está liquidada en sí mismo, dice la palabra de Dios. Porque el principio del trabajo va de acuerdo a lo que dice la Escritura. Dios no bendice al vago, ¿no? ¿Dice la palabra de Dios que Dios bendice al vago? No. Porque la vagancia es estática y Dios necesita que seamos dinámicos. Estáticos, dinámicos, que nos movamos, que estemos en constante movimiento para que las puertas se vayan abriendo. Porque ¿sabes una cosa? Dios utiliza a los hijos de Dios y a los impíos también para abrir puertas, pero no en lo estático. Sigue diciendo, la fe es la confianza absoluta. Diga conmigo, confianza absoluta. No tengo que pensar en ello ni preocuparme. Sé lo que dice la palabra y estoy firme en la fe. Cuando parece que no queda nada donde estar firme, sigo firme. Cuando parece que no queda nada donde estar firme, sigo firme. Por eso es que a la fe no se le puede entrar con lógica. Iglesia, la fe es una dimensión espiritual. Tú no vas a entender cómo vas a tener tu milagro en tu lógica, en tu tiempo, en tu edad, no lo vas a entender. Y si lo forzas, peor aún. Tú solo tienes que caminar en lo que Dios te está diciendo que camines. Solamente. Porque la fe es la confianza. Cuando parece no estar firme es donde estoy más firme. No puedo verlo con mis ojos, oírlo con mis oídos o tocarlo con mis manos, pero sé que Dios es fiel a su palabra. Eso es fe. Eso es fe. Fe es crear a pesar de tus circunstancias.
es creer a pesar de tus circunstancias y de lo que te rodea. Escúchalo bien. Fe es creer a pesar de tus circunstancias. ¿Cuáles eran las circunstancias de Sara? Sara quería tener un hijo, pero era una anciana ya. No era una anciana, era una anciana. ¿Cuál era su circunstancia? ¿Qué decía el entorno para ella? Es imposible. Es imposible. Yo tenía que hacer un milagro en ella y un milagro en Abraham para que hubiera un hijo, porque los dos eran ancianos. Pero ¿sabes una cosa? Dios fue fiel a su palabra. Y ¿sabes una de nuestras mayores ventajas, iglesia, para tener una fe agresiva? Es que nosotros ya tenemos la palabra de Dios firmada en papel escrito. Ese es nuestro mayor. Mira, las palabras se las lleva el viento. Pero cuando hay un documento firmado, sellado, notariado, pasado por el registro, ¿sabes lo que eso significa? Que eso es suyo. Cuando usted le vende un carro, ¿usted de qué se preocupa? De los papeles, de que se los firmen y después que pase por la autoridad que tiene que pasar. Cuando usted le vende una casa, ¿de qué usted se preocupa? De los papeles. Nuestra mayor ventaja es que no son palabras al aire. Es que está firmado, sellado y notariado, iglesia. Eso es lo que yo quiero que tú te apropies en esta noche. De eso es que tú te tienes que apropiar. Porque las palabras de Dios son para nosotros. ¿Cuántas cosas has querido en tu vida y no te has apropiado de las bendiciones de Dios? Porque no has caminado en fe. El primer paso de fe es leerte la palabra, comértela, vivirla, entenderla. Ese es el primer paso de fe. Involucrarte en las cosas de Dios, en las cosas de la iglesia, calentarte con las cosas del Señor. Involucrarte, meterte en las cosas del reino de Dios. Cada día más pasos, más adentro, porque el Señor es la verdad y la vida, dice la palabra. No hay nada real sin Él. Involucrarme en sus cosas, servirlo con amor, porque sirvo al Padre, sirvo a mi papá, sirvo al Señor. Lo que hago, ese es entendimiento del reino de Dios. La mejor parte de mi día, ¿sabes cuál es esta? Esta es la mejor parte de todo mi día. Servir a Dios, predicar su palabra, estar con ustedes, que haya bendición, que haya entendimiento. Pero eso solo lo puede decir una mente renovada. Y si no estoy predicando, no importa, estoy sentado, representando, ¿sabes qué? Estando para mi Padre. Eso es fe también, iglesia. Eso es fe también. No puedo verlo con mis ojos, oírlo con mis oídos, tocarlo con mis manos, pero sé que Dios es fiel en su palabra. El Señor me dice en mi palabra, no faltará tu recompensa. Como le decía yo a un hermano, ¿de quién quieres tú la gloria? ¿De los hombres o de Dios? La gloria es de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Fe es creer a pesar de tus circunstancias y todo lo que te rodea, sin importar cómo pueden parecer tus circunstancias. Tener plena confianza en que sucederá lo que estás esperando. ¿Qué estás esperando? ¿Sabes cómo se enfrenta lo que... ¿Quién está esperando algo? A ver, levanta tu mano. Ok, ¿sabes cómo se enfrenta lo que estás esperando? Como la mujer samaritana. Con buena actitud, con perseverancia, caminando en fe, dándole gracias a Dios por lo que no es, pero tú sabes que va a ser. Por lo que no está, pero tú sabes que ya vas a agarrar. Por lo que viene. No es hoy, no es mañana, pero hoy estoy con esta actitud. Y mañana estoy con esta actitud. Y pasado mañana con esta actitud. ¿Sabes por qué? Porque el Señor te manda a decir que si caminas en fe, lo venciste. Lo venciste, iglesia. Solo lo arrebatan los que caminan en fe. Solo lo arrebatan los constantes, los valientes, los que perseveran. Solo lo arrebatan esos.
Y esa tiene que ser nuestra agresividad espiritual, vamos a hablarlo así de esta manera. Eso tiene que ser. Y lo puedes probar con muchas cosas. La palabra no dice cuál es el límite de cosas que podemos poner en oración. ¿Qué más quieres? Ponlo en oración y camina en fe. Muévete. Tiene que haber una manifestación física de lo que estás poniendo en oración. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Tiene que haber una manifestación física. No puede quedar en una teoría al aire. No. Tiene que haber oración y la manifestación física de la fe. El caminar, el hacer. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Es como la que está buscando novio por allá. Está orando por el novio, ¿verdad? Pero camina en fe, se pone bonita, ¿verdad? Se tiene que poner bonita, echarse perfume. Y de vez en cuando echa una picadita de hoja por ahí. Diga conmigo, gloria a Dios. Hermano, cada quien tiene una circunstancia, ¿o no? Y cada quien tiene una necesidad, cada quien tiene algo. Y el Señor se goza en eso. Cada cosa es una relación con Dios, porque iglesia, ve, cuando tú involucras a Dios, cuando tú oras por todas las cosas, diga conmigo, todas las cosas. A Dios le gusta tanto eso, ¿sabes por qué? Porque lo estás involucrando. Le estás diciendo, Dios, tú eres parte de mi vida. ¿En qué? En el trabajo, en mi novio, en mi matrimonio, en mis cosas. Lloras con él, clamas con él, te pones bravo con él, reclamas, sales, pones, haces, pero todo con él y él feliz ahí porque está contigo. Y el reino de los cielos moviéndose. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Esa es una, dáselo a Dios bien fuerte. Esa es una forma de vivir agradable a Dios. Agradable a Dios. Cuando ya no, primero entiendo que mis oraciones no son cualquier cosa. Usted tiene que entender así. No voy a orar porque voy a fastidiar en el cielo. Voy a mover el cielo. Voy a fastidiar en el cielo hasta que aparezca. Voy a fastidiar en el cielo. Todo. No van a orar, dice el Señor. ¿Van a orar por Venezuela? No van a orar. Vamos a hacer que oren. Usted no quiere orar por Venezuela, el Señor va a hacer que usted ore por Venezuela. Entonces vamos a orar por las buenas, muchachos. Vamos a aguantar la cosa ya. Vamos a orar por las buenas, ¿sí? ¿Le parece? ¿Usted está conmigo? Yo creo que ya. Señor, aguántalo. Ya vamos a empezar a orar. Amén. Eso es relación. Intimidad. No está abierto el reino de Dios y el cielo. Dice, lo arrebatan los valientes. Hablando de aquellos que oran, buscan, interceden. Nosotros tenemos que definitivamente, para hacer lo que Dios nos está llamando, morir a nosotros mismos, morir a nuestros yoes y hacer lo que tengamos que hacer. Definitivamente, imitar la vida de los apóstoles por lo menos. Los apóstoles eran unos cuando comenzaron. Este es un proceso. Esto que está pasando es un proceso. El Pedro del principio no era el Pedro del final. El Pedro del final, si lo hubieran vuelto a poner a caminar sobre las aguas, si hubiera caminado sobre las aguas. El Pedro del final. El Pedro del principio, de broma sacó unos peces. El del medio se hundió a mitad de camino. Pero el del final ya era otra cosa. Ya el Pedro del final estaba entrenado. Ya había pasado por la universidad. Ya había agarrado los diplomas. Ya él no se iba, ya él lo que hacía, lo hacía con la confianza. Diga conmigo confianza, que es otra de las facetas de la fe. Con la confianza de que el que tiene la mayor autoridad en el cielo y en la tierra había firmado el decreto de que estaría con él en todas las cosas que él hiciera. Así como lo firmó contigo y conmigo.
de que estaría con nosotros, pero ese decreto solo lo puede anular. ¿Tú sabes qué es lo único que lo puede anular? Lo mismo que anuló parcialmente a Jesús: nuestra incredulidad. Cuando Jesús llegó a Nazaret, Él no pudo hacer milagros. El milagro que tú esperas, eso que estás esperando, no va a pasar si hay incredulidad en tu corazón. Porque cuando Él llegó a donde sus familiares, déjame decirte que dice la palabra textualmente, no pudo. ¿Quién no pudo? Dios no pudo hacer milagros, porque la incredulidad del pueblo, dice, poquitos milagros logró hacer al final. No era lo que Él estaba acostumbrado a hacer: sanidades, milagros, prodigios. No, porque es que la gente estaba matemática. La gente decía, no, tú no puedes. Y si tú le dices a Dios, tú no puedes, Dios, o no creo que puedas, tú estás bajando al Rey de Reyes y Señor de Señores al piso en tu mente. Y si tú dices no puedo, no se puede. Porque el Señor lo preguntaba, ¿tú crees que puedo? Sí puedo. Como tú crees, será hecho. Nosotros tenemos que borrar de nosotros toda incredulidad y colocarnos en una posición de guerra, todos unánimes, alineados al reino de Dios, para que en nuestra casa sea una casa llena de milagros, de prodigios y señales. ¿Cuánto le dan la gloria al Señor?